futuro. Y esa es la idea, para que tengan una buena preparación. Empezamos el segundo periodo, por favor, pie derecho, sigan esta tónica. A nivel de grado, guarda un mejor de desempeño. Los que están un poquito rezagados, los animo, los motivo para que se levanten y sigan luchando para mejorar cada día. Estamos pendientes de la cuestión del proyecto, tengo que reunirme con el profesor de doña Alan, no sé si hoy y mañana, yo cualquier cosa les comento, porque las mamitas y me están escribiendo y no tengo respuesta ahí, si estaba ya presenciales o clase virtual. Depende de toda la situación que estamos viviendo, más para que dicen los directivos. Con el que Dios de la vida nos los acompañe, los asista, hoy y siempre. Bien, amén. Amén, profe. Amén, amén. Bien, con esa introducción vamos a hacer la lectura de una pequeña oración que tengo acá. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la oración: debemos alimentar nuestro espíritu. No permita, Señor, que se sequen los corazones de los hombres, que ven en la guerra las soluciones a sus problemas, la solución de sus principios y de sus apetencias personales. Dale, Señor, entendimiento y hazles reaccionar por el bien de la humanidad. Derrama, Señor, tu amor infinito para todos los pueblos del mundo. Te pedimos, Señor y Padre mío, Dios Todopoderoso, cólmanos de bendiciones y transmítenos fe y confianza. Somos tus dignos devotos. Ayúdanos a reconocer nuestros errores, a aumentar nuestra conciencia para establecer buenas relaciones con las personas que se acerquen en este nuevo día, Señor. Oh Padre bendito, escucha mi voz, está atento a mis ruegos, aléjame del mal, apártalo de mi camino, aparta de mí a todos quienes pretendan hacerme daño. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, jóvenes, con los buenos días para todos, ahora sí. Conmigo 24. Hay algunos que tienen excusas. Esperando pues que esta semana, además de habernos servido para descansar de este ajetreo físico de la virtualidad, también nos haya motivado para destinar un tiempo en acercarnos un poco más a esa situación con Dios, a esa situación de reflexión personal. Yo prácticamente el día jueves antes de este receso, les subía a la plataforma sus notas definitivas, no solamente del examen que hicimos de orgánica, sino también de la definitiva del referente actitudinal. Quiero recordar que en ese referente actitudinal están los 4 componentes que a bien tuvimos por definir: responsabilidad, autoevaluación, trabajo colaborativo y participación, ¿verdad? Los que no tuvieron nota de participación voluntaria, lo que les decía a algunos que me escribieron al personal, era que sumaba todas las notas y dividía entre 7. Esa era la nota de participación. ¿Por qué entre 7? Los 2 exámenes que hicimos, el de inorgánica y el de orgánica, los 2 talleres que hicimos, serían 4. Responsabilidad, autoevaluación y trabajo colaborativo, serían 7 notas. Esas 7 notas las sumaba y dividía y me daba la nota de participación. De tal manera pues que esa nota de participación no es una nota apreciativa ni es una nota inventada, sino que se deduce del trabajo individual. Ya a manera de análisis, yo pues al revisar esas notas de los exámenes, de ambos exámenes, ya que vamos a destinar aquí unos 10 minutos, tal vez 15, para hacer una retroalimentación de las notas. Precisamente voy a abrir aquí
la plataforma, para escucharles también su apreciación de la manera en que se definió ese primer periodo. Si hay alguien con algún reclamo, alguna situación, alguna explicación, creo que es el momento adecuado para hacerlo, dado caso pues no esté de acuerdo con la definitiva o tenga alguna duda. Entonces, en ese sentido, voy a mostrarles lo que la plataforma precisamente me evidencia. Pero antes voy a compartir, antes de empezar con la actividad académica del día de hoy. En ese sentido, pues, también les compartía en el grupo y noto que hay unos 10 que no leyeron esa información. La última información referente a lo que el ICFES nos da a conocer de las fechas para la presentación de esas pruebas. A ver, bueno, yo aquí tengo las definitivas con los promedios, el promedio general y los promedios relativos que la plataforma va acumulando a medida que yo voy alimentando con las notas de cada uno de ustedes. Aquí está el 100%, que es el promedio definitivo. Evaluación generalidades de gases, 50%, la mitad del cognitivo, porque hicimos 2 exámenes. Evaluación de gases y generalidades de orgánica. Serían los 2 exámenes en el cognitivo, que vale el 40%. En el aspecto procedimental, lo que les definía ahorita, hicimos 2 talleres: actividad en clases y en grupos número 1 y actividad en clases y en grupos número 2, ¿verdad? 2 notas procedimentales, cada una pues vale la mitad del 30%. Pero acá, en el actitudinal, solo me aparece el 100%. Obvio que este 100% obedece a las 4 notas que les comentaba: la autoevaluación, la responsabilidad, trabajo colaborativo y participación. Al sumar todo eso, la plataforma, teniendo en cuenta los porcentajes de los referentes, 30, 30, 40, me arroja este 100%. En este caso, el grado 11A, no hay ningún estudiante por debajo de 3.4. ¿Verdad? Notas muy buenas, unos resultados bastante importantes. Yo diría que todos por encima de 4, así de manera, a excepción de un estudiante, todo por encima de 4, ¿verdad? Pues eso me indica que el trabajo que se hizo me arroja unos resultados, pero esos resultados deben estar de acuerdo con el trabajo que nosotros fuimos realizando a lo largo de este primer periodo, que aún no termina. El primer periodo legalmente termina el día viernes 9 de abril, ¿verdad? Y el día lunes 12 arrancaríamos el segundo periodo. Entonces estamos precisamente socializando esos resultados, pero necesitaría escuchar de una manera voluntaria la apreciación que tienen hasta el momento, no solamente con el trabajo y con sus notas, es decir, con mi definitiva, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, profe, ¿por qué esa nota? Y ahí entraríamos pues a explicar, tendría que abrirles el documento del registro que yo llevo y mostrarles, dado caso existe algún reclamo. Y el otro aspecto es la apreciación que usted tiene hasta el momento de la forma, de la mecánica del trabajo. Entonces, como estamos en el proceso de esa retroalimentación, en donde el estudiante sabe sus resultados, en donde el estudiante está en acuerdo a esa nota o no, pasamos a ese segundo aporte, que es interesante conocer la apreciación que ustedes tienen hasta el momento. Entonces les escucho de una manera voluntaria. Algún comentario, alguna situación, alguna opinión que hacer al respecto,
para pues de esa manera dar inicio, de esa manera terminamos la parte de retroalimentación y daremos inicio a la temática, a la continuación de la temática del día de hoy, que es concentración de las soluciones, como hemos venido trabajando la última clase que tuvimos antes de el proceso de Semana Santa. Entonces les escucho. ¿Algún comentario, alguna opinión? ¿Todo bien? Les adelanto algo, de pronto para este periodo las cosas van a cambiar en el sentido de que muy probablemente esos exámenes pasen a un segundo plano, porque voy a tomarme el trabajo de hacer todas las notas de participación, todas las notas en clase. Entonces, en la medida en que esas notas se vayan llenando, yo voy a ir, un segundito, yo voy a ir trabajando con ustedes este segundo documento, que es correspondiente, que es correspondiente al segundo periodo de grado A, en 10º año. ¿Ya? Entonces, este examen 1, examen 2, examen 3 puede ser continuación de la participación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estoy pensándolo para este periodo, implementar notas de participación en clases, ejercicios, preguntas, a nivel de chat o a nivel de trabajo en clase, para ir tomando esto e ir llenando poco a poco. Incluso podemos trabajarlo también como taller o como foros dentro de las clases, ¿verdad? Foros dentro de las clases, y eso me daría una gama más alta del derrotero de cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, como vemos, esto está obviamente vacío porque legalmente no hemos comenzado el segundo periodo, estamos apenas terminando el primero. Pero como les decía, escucho sugerencias. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Todo está bien? ¿No hay ningún comentario? ¿Están de acuerdo con esa nota? No hay nada que decir. ¿Todo bien? La idea es escucharles su apreciación, su valoración. Bueno, en ese sentido, jóvenes, conmigo 27, significa que me hacen falta 2 estudiantes. Isabel Elena, que tiene excusa. Voy a mirar aquí, así de manera muy general, si sospecho una persona inasistente. Sara está por aquí, Sara Pérez. Sí, profesor. Sara, ¿usted cambió de número de teléfono? Sí. Sí. Te agradecería, Sarita, que me compartieras ese número de teléfono para tener actualizado lo del grupo. Te agradezco, Sara. Ay. Ok. Bueno. Precisamente los demás están. En ese sentido, jóvenes, antes de comenzar, sí quiero traer a colación lo último que veíamos. Y eso último que veíamos tiene que ver con la concentración de una solución. Entonces quiero comenzar retomando el concepto que teníamos para no empezar con ejercicios o aplicaciones de una hasta no contextualizar eso. Entonces, al hablar de concentración nos referíamos en ese momento nosotros a poder establecer qué cantidad de soluto está presente en un volumen definido de una solución. Y esas concentraciones o cantidades se pueden evidenciar de 2 maneras diferentes. Una manera es la manera física, que es
que estamos viendo, porcentajes, y la otra manera es la manera química, en donde vamos a necesitar recordar nomenclatura, sobre todo cuando hablemos de molaridad o cuando hablemos de normalidad, entre otras cosas. Y decíamos que la concentración siempre se establece al combinar mínimo los dos componentes, que sería soluto, en este caso me lo están mostrando aquí sólido, y solvente, que intuimos nosotros debería ser la parte líquida o la parte azul. Yo les comentaba en ese momento, al analizar el gráfico, que había cierto error en el gráfico, en el sentido de que cuando está sin disolver, la sal no puede estar en un mismo sitio, ¿verdad? No puede estar en un mismo sitio. O sea, físicamente yo no voy a ver dónde está la sal y dónde está el agua. Aquí el gráfico tiene el error en decirme que el agua se encuentra aquí, se encuentra aquí, se encuentra aquí, se encuentra aquí, se encuentra aquí. Entonces sería algo incorrecto. El agua, como en este caso estaría en mayor cantidad que sal, pues debería estar precisamente dispersa en todo el componente. Una vez se agregue X cantidad, me están diciendo cuánta, de sal, esos dos entran en solución y me genera precisamente la combinación del agua con los iones sodio y los iones cloro o cloruro en este caso, ¿verdad? Generando una sola imagen física de la situación, a lo que llamamos nosotros solución. Todo lo demás se puede determinar de diferentes formas. Por ejemplo, si nosotros pretendemos conformar una solución, el soluto puede estar, sabemos, de manera sólida, de manera líquida o de manera gaseosa, independientemente de la forma en que se encuentre el solvente, porque hay diferentes clases de soluciones. Como veíamos, pueden ser soluciones gaseosas, pueden ser soluciones líquidas, o de gases en líquidos, o de sólidos en gases, etc. ¿Verdad? Si agregamos cierta cantidad de soluto al agua, pues me genera una solución. Si es poca cantidad de soluto, esa solución es diluida, o sea que va a haber mayor cantidad de solvente que de soluto. Si agregamos a esta misma solución diluida una cantidad de soluto específico, esa dilución pasa a ser concentración. Estaría en equilibrio, o lo que llamábamos nosotros con los ejemplos que colocábamos en ese momento, cuando uno dice que quedó en su punto el café o el jugo o la sopa de cierta cantidad de sal o de azúcar, quedó en su punto, está concentrada, ¿cierto? Está concentrada. Pero si seguimos adicionando y adicionando y adicionando soluto en la misma cantidad de solvente, vamos a generar que esa solución se sobresature. Sería lo contrario de una dilución. Eso en biología me lo hablan desde el referente siguiente. Cuando en biología, por ejemplo, me dicen de isotónico, hipotónico e hipertónico. En un esquema, lo encontré por aquí, antes de hablar de esto, en un esquema de ese tipo de soluciones, para retomar un ejemplito de biología aplicada a la química, podemos encontrar lo siguiente, una comparación de cantidades. Si hablamos de glóbulos rojos con respecto a sangre o con respecto al contenido que haya disuelto allí. Entonces, en biología me hablaban de estos tres términos, hipo, iso e hiper. Si traemos a colación el prefijo hipo, con lo que manejábamos en nomenclatura, hipocloroso, pues guarda mucha relación el prefijo hipo, que significa bajo. Entonces yo compararía tres momentos. El momento azul verdoso que tenemos aquí, o verde, que sería el exterior celular, y las esferas verdes debería ser el soluto. Esta parte sería la membrana plasmática en una célula, y esta parte naranja pues debería ser el citoplasma. Si yo comparo estos tres escenarios,
me doy cuenta que hay menos cantidad de soluto por fuera que por dentro. Esa es una solución hipotónica o diluida, cuando hay poco soluto en muchos solventes, ¿cierto? Si es por fuera, extracelular, como me dirían por allá en biología, al hablarme del FEC, fluido extracelular. Si lo que está por fuera quiere entrar, entonces la célula tendría que comportarse de una manera específica. Si lo que está por fuera quiere entrar, ¿quién lo deja entrar? Pues la membrana, a través de su estructura semipermeable. La naturaleza bioquímica de la membrana con respecto a proteínas, con respecto a ¿qué más? Azúcares, con respecto a ¿qué otras estructuras hay en la membrana celular dentro del campo de la biología? Pues aquí deberían haber unos poros que permiten ese intercambio, en fin, ¿verdad? Si es hipotónico. Y si el caso es al revés, que hay mayor cantidad por fuera que por dentro, entonces iríamos al esquema contrario, al esquema de la derecha. Comparamos, hay mayor cantidad de soluto por fuera que por dentro, ¿cierto? Eso es hipertónico. Por fuera, extra, por dentro, intracelular. 2, 4, 6 esferas. Por acá pues va a haber muchísimas más. Fluido extra, fluido intracelular. Y dado caso, las concentraciones sean iguales por fuera que por dentro, entonces hablaríamos de una solución isotónica. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Esta gráfica es la que se mantiene a lo largo de casi 24 horas en nuestro cuerpo. ¿Cuándo cambia? Cuando ya se va acercando la hora, por ejemplo, del almuerzo, la hora del desayuno, la hora de la cena o de la merienda. Si es que tenemos la fortuna de tener merienda. En ese caso y en esos momentos puntuales, esas concentraciones alimenticias empiezan a cambiar. Pues ya yo necesito dejar ingresar. Ya me decía de pronto esto, dejar ingresar cierto contenido de alimento, o lo que hacemos 24 horas al día. ¿Qué tanto entra a mi organismo de oxígeno disuelto en el aire? Aquí me dicen que aproximadamente 830 gramos. ¿Qué tantas calorías necesitamos? Hablando, por ejemplo, de kilocalorías, de lo que ustedes mencionaban el año pasado, 2.800 aproximadamente. Si mi organismo está en equilibrio, si entran 2.800 kilocalorías, debería salir ese contenido. Entonces yo allí no engordo, mi contenido de grasa se mantiene, si yo me ejercito. Pero si esta cantidad es superior a la que yo necesito, ya sea el triple o el doble, y no hago la manera de quemar ese exceso de energía, pues voy a ir aumentando el contenido adiposo en mi organismo, ¿verdad? Y eso me va a generar problemas de salud. Pero en la mayoría de los casos, estos tres movimientos ocurren al día. De isotónico puede pasar a hipo o puede pasar a hipertónico. Cuando uno dice, por ejemplo, hablando de manera muy categórica, demasiado harto, ¿verdad? Hay excesiva concentración. Pero llegará un momento en que ya el ejercicio, la actividad cotidiana va haciéndome notar que ese exceso que yo tenía hace unos 10 minutos no es igual. Ya pasaríamos a esto, a isotónico, hasta que terminemos así. Cuando terminamos así, mi organismo requiere y vuelve a empezar el ciclo. Sí, pero en los glóbulos sanguíneos rojos, blancos, etcétera, eso que manejamos en biología, ¿cómo puede
eso darse en el momento rutinario. Entonces, estas flechitas me indican la pérdida, el ingreso o el equilibrio, ¿cierto? Y mira la forma que tienen los glóbulos rojos. Normalmente nuestros glóbulos rojos son redondeados anucleares. Y precisamente, como son anucleares, van muriendo después de cierto tiempo. Y mi organismo los va restaurando de manera natural. Si no hay una anemia o no hay otro tipo de enfermedad asociada a ese control normal de mi organismo, ¿cierto? Entonces fíjate que en el proceso isotónico hay un equilibrio en el ingreso y salida de agua. Su forma se mantiene normal, pero si pierde demasiada agua, glóbulo rojo tiene que arrugarse, porque está eliminando, está dejando salir un contenido vital. Imagínate, si mencionábamos por allá en la orina que el 95% es el solvente líquido, en ese caso, en la orina, te puedes imaginar en el resto del cuerpo cuál es el contenido de agua, importantísimo. Si empezamos a eliminar, nuestros glóbulos rojos, que es el ejemplo que estamos analizando, tendrían esta forma, pierden. ¿Y por qué pierden agua? Porque tratan de equilibrar, si es un medio hipertónico, como me están diciendo aquí, mira, hipertónico, tratan de equilibrar el exceso de sales que hay por fuera con respecto a lo que ellas tienen por dentro. Y cómo nosotros podríamos organizar mejor un exceso de sal, pues aumentando el volumen para tratar de disminuir esa concentración. Por eso se pierde, se elimina agua. Caso contrario, cuando el glóbulo rojo o una célula en especial se hincha demasiado, o sea, admite un exceso de agua, termina rompiendo la membrana citoplasmática y esa célula se vuelve hipotónica y muere, como me están diciendo aquí, ¿verdad? Se revienta, se rompe la membrana celular y todo el contenido obviamente se pierde. En ese caso, contenido vital, no solamente agua, sino todo el contenido importante que tienen los glóbulos rojos, ¿cierto? En estos tres momentos, que este gráfico me los ilustra de una manera bastante sencilla, son las formas en que puede comportarse nuestro glóbulo rojo a nivel de concentraciones, hipo, iso e hipo, que guarda bastante relación con eso que estamos diciendo acá. Si es una solución diluida, si es una solución concentrada o si es una solución saturada. Si es saturada no hay problema, está en equilibrio. Pero si seguimos adicionando más soluto a una solución saturada, la volveríamos sobresaturada. O al revés, si a esta solución saturada le agregamos más agua, pues la volvemos diluida. ¿Cierto? La volvemos diluida y el volumen aumenta. Eso lo vamos a ver posteriormente, ¿cierto? Y lo vamos a demostrar con una fórmula matemática que tenemos por allí. Y llegamos a esto, que es lo que estábamos mirando. Si hay la alternativa física, que es la que estamos mirando, aquí no necesitamos, como decíamos en ese momento, saber la fórmula. La alternativa física. Hay varias maneras. Está el porcentaje masa-masa, como decíamos, está el porcentaje volumen-volumen, está el porcentaje masa-volumen y esta parte por millón, ¿cierto? Pero nosotros hicimos, creo que 2 ejercicios, o un ejercicio lo resolvíamos de diferentes maneras, utilizando este primer método, que es porcentaje masa-masa.
se abrevia de esta manera. ¿Qué es lo que me indica eso? ¿Cuántos gramos de soluto hay en 100 gramos de solución? Aquí tenemos, por ejemplo, esta fórmula. No necesito aprenderme eso, yo les voy a dar la fórmula en los talleres o en las clases. Que recordemos que vamos a ir tomando bastantes notas de participación en este periodo. Porcentaje masa-masa es lo que se agrega, que en ese caso sería la masa del soluto, con respecto a la masa de la solución. Por eso aquí vemos una sumatoria. Recuerde que decíamos que solución es cuando agregamos soluto con solvente. La sal no es solución. El agua no es solución. Se conforma una solución si las combinamos, porque de manera independiente son ejemplos de sustancias puras. El agua es un compuesto, la sal de cocina es un compuesto, son sustancias puras. Y si hablo de solución, recuerde que es una mezcla homogénea. Entonces, por eso aquí nosotros observamos que me hablan de la masa del soluto con la masa del solvente. ¿Qué tanto utilizamos el soluto? ¿Qué tanto utilizamos el solvente para hablar de una solución? Por el 100%. Pero no siempre vamos a utilizarla de esa manera, porque depende de la situación que estemos trabajando. Por ejemplo, si me pidiesen de cómo se prepara tal cosa, decíamos en clases pasadas, que ese cómo suena a una descripción. Hay varias alternativas que yo pueda despejar cuánto necesite de soluto, que yo pueda incluso despejar cuánto necesito de solvente, y al final terminábamos comprobando si ese porcentaje aplica o no aplica. Estamos recordando antes de empezar a utilizar todas estas cosas que pueden suceder. Fíjate que aquí me dice que la masa del soluto va a ser igual. Si usted quiere despejar esto de aquí, de este término, como me dicen los matemáticos, factorial A sobre B, masa del soluto y masa del solvente, que es solución, que está dividiendo, pues pasa para este lado a multiplicar sobre el 100% que está multiplicando a este término, pasaría a dividir porcentaje de masa por masa de la solución entre 100%. Aquí me lo escriben de otra manera, pero es lo mismo. Ahora, si me piden por la masa de la solución, pues matemáticamente lo podemos despejar o de aquí o de acá, ¿cierto? Aquí me dicen que masa de la solución es igual a la masa del soluto sobre el porcentaje masa-masa. Como 100 está dividiendo, pasa para acá a multiplicar, para que los porcentajes se cancelen y me queden las unidades de la masa de la solución, que siempre será en gramos. En gramos. Esta unidad de expresión, como dirían los matemáticos, obedece a masa, obviamente, ¿verdad? Va a obedecer a masa, pero es muy probable que si a mí me dicen, por ejemplo, ¿qué significa un 40% masa-masa? ¿Eso para qué me sirve? Hablamos del ejemplo de los licores, por tomar una situación. 40% masa-masa, ahí me están dando dos datos. Decíamos, ¿cuáles dos datos? Si yo solamente veo uno, pues fue el 40%. Precisamente hay dos. Me están diciendo que de soluto hay 40 gramos. De soluto hay 40 gramos. Y de solución, mira lo que decíamos acá. Las propiedades químicas, nos decíamos, entre la cantidad de solvente y la cantidad de soluto, relación entre eso, ¿verdad? Además, siempre me hablan del contenido de agua.
que sería el solvente para este caso. Si me están diciendo de que este ejemplo es el 40%, pero puede ser el 10, el 5, el 90, el 80 o el 0,5. ¿Qué significa ese 0,5 o ese 90 o el 80? Que por cada 100 gramos de solución, en este caso, existirán 40 gramos de solución. En el campo médico, utilizan concentraciones dependiendo de la situación del paciente o según la enfermedad, ¿verdad? Escuchamos decir, no, a fulano llegó mal a la clínica y le colocaron dextrosa a chorros. ¿Qué significará eso? O yo, cuando se podía ir a visitar, ahorita con esta situación en la que estamos es bastante difícil someterse a esa situación. Veíamos que en las habitaciones donde están los pacientes siempre hay unas etiquetas, y en esas etiquetas aparecen la solución, en qué porcentaje están y qué le están aplicando al paciente, cada cuántas horas. Por eso hay enfermeras que están pendientes de las medicaciones y hay médicos que hacen los turnos, van visitando a los pacientes al día y comparan si se le está administrando o no el medicamento a la hora adecuada, o si le está haciendo o no le está haciendo efecto, según algunos análisis que hagan. Si no hace efecto, entonces o cambian el medicamento o cambian la concentración. Esa concentración no está sirviendo, o es demasiada, vamos a disminuirla. En ese caso, la concentración es cantidad. Y como el ejemplo que estamos colocando, el 40%, es 40 con respecto a 100. Pero si me dicen, bueno, y si no es 40, sino por ejemplo 10%, masa a masa, estamos hablando aún de volumen. Vamos a colocar un ejemplo acá. Llevamos a nuestra mascota al veterinario, y nuestra mascota es un Doberman, y llegó otro señor que tiene un pincher y tienen la misma enfermedad, la misma situación. El veterinario no le va a colocar al Doberman y al pincher la misma concentración de medicamento, porque los pacientes en ese caso no tienen la misma masa corporal, por lo tanto no va a resistir la misma concentración, y si lo hace, pues va a poner en riesgo la vida, en este caso de nuestra mascota, ¿verdad? Le puso mucho, doctor, y desafortunadamente no se fijó en ese detalle, que creo que no suceda, porque es importantísimo: edad, peso, sexo, raza, en ese caso, ¿verdad? Entonces, allí, en ese sentido, yo necesito, como médico, como veterinario, como odontólogo, por eso cuando nos van a hacer un procedimiento odontológico, nos preguntan, el odontólogo, si soy alérgico a tal cosa, qué edad tengo, ¿verdad? Y él me va preguntando, ¿sientes? ¿Te molesta? ¿Por qué? Porque ese sientes le está indicando a él si la anestesia está o no haciendo efecto, o si necesita colocarme una mayor dosis, ya que estamos hablando mucho y escuchamos hablar mucho de eso últimamente. Dosificación tiene que ver también con concentración, cada cuántas horas y a qué cantidad. Es de vital importancia manejar, no porque vaya o no vaya a estudiar medicina, no, sino simplemente por situaciones de humanidad. No, a mí me mandaron una pastilla, resulta que yo tenía un dolor de cabeza ni el berraco, y yo, como quiero que ese dolor de cabeza se me quite de una, entonces en lugar de tomar una pastilla me tomo 3. No, para nada. Tengo que respetar lo que el médico, que es el que conoce, me receta. Y en 7:30 en punto, jovencitos, dejamos allí. Mañana nos vemos. No, mañana no, el jueves nos vemos. Ya el jueves sí necesito calculadora, que tengas allí calculadora en tu escritorio, a la mano, tabla periódica, para ir resolviendo algunas situaciones. Que Dios me los bendiga y cuídense, por favor. Nos vemos. Chao. Ok, chaito.